Desde mediados y a fines del siglo XX, surge en la literatura peruana una tendencia individualista que no busca formar grupos poéticos con el característico pensamiento político de la época, ni con el exacerbado compromiso social de otras generaciones. Pues en esta ocasión, predomina la intención estética por sobre todas las cosas. Hoy en Recursos para Aprender, literatura peruana contemporánea, la poesía a partir de 1950. Por aquel entonces, la Segunda Guerra Mundial dejó destrucción, angustia y desaliento en la humanidad, y trajo como consecuencia la división del mundo en dos potencias económicas de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras que en Latinoamérica se produjo una serie de revoluciones, como la cubana, por ejemplo, y movimientos sindicales que persiguieron la reivindicación de las clases sociales menos favorecidas. Posteriormente, aparecieron los movimientos guerrilleros. Desde la década del 50 a la fecha, existió una disconformidad política y social manifestada por medio de las migraciones hacia las grandes urbes, invasiones de tierras, huelgas laborales y el fenómeno del terrorismo, entre otros. En el año 2015, Cuba y Estados Unidos restablecieron oficialmente relaciones diplomáticas después de 54 años de confrontaciones. Asimismo, el 26 de septiembre del 2016 se dio la firma del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en Colombia. En este contexto surgieron novedosas tendencias literarias en el ámbito de la poesía. Tal es el caso del neosurrealismo, el cual desentraña la significación del poema, dirigiéndose al abstracto y empleando un lenguaje oscuro. Mientras que el realismo conversacional emplea un lenguaje coloquial con matices de humor. En este caso, la realidad se presenta tal y como nos rodea. Mientras que la ruptura con la sintaxis se caracteriza porque no presenta un orden temático ni sintáctico, pero no deja de lado la crítica social. Es así que en Perú encontramos figuras tan representativas como Blanca Varela, Washington Delgado, Juan Gonzalo Rose, Alejandro Romualdo, Javier Heró, entre otros. Mientras que en Hispanoamérica surge la figura de Ernesto Cardenal, Nicolás Guillén, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, entre muchos otros. Así como la prosa tenía sus propias características, el verso destacaba porque aprovechó algunas propuestas del vanguardismo, como la absoluta libertad en la expresión, pero se agregaron otras propias. Al mismo tiempo, se abandonaron las actitudes irreverentes del periodo anterior. A pesar de esto, se puede considerar a esta generación poética como hija del vanguardismo. Predominaba la búsqueda de la identidad americana, de un espacio profundo y un paraíso original. Es por ello que las palabras adquieren importancia vital, no por lo que expresan, sino por lo que evocan o sugieren. Su lema era: todo es posible dentro de la poesía. El rol femenino en la poesía actual se convierte en un factor predominante, ya que cada una de estas mujeres ejerce a través de su obra poética su derecho a expresar su visión de la historia, de las relaciones familiares, de la sexualidad, de la relación en pareja, de la maternidad, de la religión, así como del contexto político, social y de la nación. No se trata de una poesía feminista, sino de una visión honesta y clara del mundo que posee, en concordancia con las circunstancias que las nutren y las condicionan dentro de su contexto.
El desarrollo de la poesía contemporánea se manifestó a lo largo de las décadas del siglo XX, teniendo cada una de estas épocas sus propios rasgos diferenciadores. Es así que la generación del 50 manifestaba una valoración muy alta de la función del ritmo y la musicalidad del poema, dando énfasis a la cotidianidad en el lenguaje y poniendo en evidencia una gran influencia de la tradición española. Por otra parte, la generación del 60 evidencia una refundación de la poesía nacional, ya que la poesía pura da paso a la poesía social, poniendo en manifiesto el coloquialismo basado en la poesía conversacional, el empleo del humor, la ironía y cierto desenfado en la presentación de sus ideas. De igual manera, se puede observar una reflexión política sobre la historia y la cultura del país, a su vez que presenta una gran influencia de la poesía inglesa, tomando como referentes a Thomas Eliot y Ezra Pound. Después de ello surge la generación del 70, en donde aparece el grupo poético Hora Cero, de connotación política y con un discurso de izquierda. Los poetas en su mayoría eran provincianos y tomaron como principal escenario las calles de la ciudad, calles desordenadas y caóticas, pero fascinantes. Para esta generación, todo lo que existe es factible de ser poetizado. Mientras que las generaciones del 80 y del 90, a pesar de que sus exploraciones aún no han concluido, se puede apreciar una marcada influencia del neosurrealismo, ya que los poetas siguen evolucionando en su poesía y anhelan escribir su obra máxima. En estas últimas décadas se puede observar el desencanto, el pesimismo, ya que la llegada de la revolución comunista dejó de ser una utopía, pero ya no se la esperó con ilusión, era casi una amenaza. Es tiempo de la perestroika y los últimos años de la Guerra Fría. Además, la crisis económica, la violencia terrorista y el deterioro de las condiciones de vida en una Lima caótica y superpoblada contribuyeron al desánimo colectivo. Poéticamente surgieron en este periodo movimientos marginales que ahondaron la vertiente rebelde de la década anterior. Paralelamente, surgió en este periodo una poesía culta y exquisita, donde afloran los movimientos de poesía de mujeres, siendo muy notable la línea feminista, dentro de las cuales destacaron Carmen Ollé, Giovanna Polarolo y Rocío Silva Santiesteban. Javier Heró Pérez nació en Miraflores en 1942. Perteneció a la generación del 60 y destacó tanto en competencias deportivas como en los Juegos Florales de Poesía. Cursó estudios en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ingresando en el primer puesto, y de igual manera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1960, aún siendo menor de edad, publicó El Río, poemario en el que haría gala de su maestría para la composición literaria. Ese mismo año fue nombrado profesor de inglés en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y al año siguiente fue designado profesor de literatura en la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal. El 20 de julio viajó a Moscú, invitado al Fórum Mundial de la Juventud. En el año de 1962 viajó becado a Cuba para seguir estudios de cinematografía. El año posterior retorna al Perú como militante del Ejército de Liberación Nacional del Perú, utilizando el seudónimo de Rodrigo Machado, y murió abaleado en medio del río Madre de Dios en Puerto Maldonado. Póstumamente, obtuvo el primer premio de poesía en los Juegos Florales convocados por la Federación Universitaria de San Marcos, con su poemario Estación Reunida. La obra poética de Heró incluye los poemarios El Río, El Viaje, Estación Reunida, Poesías Completas y Homenaje,
además del denominado poema a dos voces, realizado con el apoyo del poeta César Calvo. Ello lo llevó a obtener el primer premio en el concurso El Poeta Joven del Perú, compartido con César Calvo y convocado por la revista Cuadernos Trimestrales de Poesía. Respecto al estilo de su verso, Ero apela a elementos surrealistas, como a un lúcido manejo del verso y de las posibilidades expresivas de los elementos del lenguaje, tales como los artículos, las preposiciones, entre otros, según demostró Jorge Cornejo Polar. Su poesía se caracteriza por la presencia de versos cortos, así como por el uso del sentido paradójico de la vida, pues la muerte siempre está presente. Por otro lado, Ero logró fusionar la poesía social con la poesía pura. Sus experiencias son conmovedoras y sus temas están referidos a realidades concretas e inmediatas, pues llegan al lector bajo un lenguaje sencillo, directo y coloquial, exento de fórmulas artificiosas. Javier Ero brilló por su palabra excepcionalmente bella y honda, a decir de Juan Gonzalo Rose. Blanca